18. Una vez más, buenos días para todos. Y leemos acá, hermanos. Dice la palabra del Señor: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Creo que algunos de los que están acá conocen este relato, no sé, pero realmente no hay manera más clara, y Jesús usó varias, para darnos a entender cómo somos nosotros, para darnos a entender cuál es el estado de nuestro corazón. Y en la parábola del sembrador, Jesús expone que hay 4 tipos de corazón. El corazón del ser humano pareciera ser uno, pero es variable. Y en una de esas diferentes maneras de ser, Jesús expone aquí, repito, 4. Y en una de ellas estamos nosotros. Es decir, usted no está fuera de ninguna de las que están acá. A lo mejor todos seamos del último grupo, ¿no? De aquellos donde la semilla cayó en buena tierra. Pero es bueno meditar todo y analizar no solamente en qué terreno estamos o de qué terreno somos, qué tipo de terreno es nuestro corazón, sino algo que vamos a precisar en la última parte de la parábola. Entonces, hermanos, para empezar, volvemos a la lectura inicial, es decir, al versículo 3 y 4, porque acá dice que el sembrador salió a sembrar, en el versículo 3, y dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y en el versículo 19 nos explica la misma voz de Jesús quiénes son estos tipos de cristianos. Entonces mire cómo dice: hay un tipo de personas que oyen la palabra, no la entienden, o sea, cae pesada, porque la palabra de Dios tiene algo muy particular, y usted lo puede leer en 1 Corintios 2, a partir del versículo 10 hasta el 14. Allá nos dice el Espíritu Santo que esta palabra no se entiende. Al leer la Biblia, usted no pretende entenderla como cuando lee otro libro o una revista o un periódico. Este libro es totalmente diferente por varias razones. Una de ellas es que esto fue inspirado por Dios. Y la otra, muy fuerte, es que para usted poder asimilar lo que aquí está escrito, necesita estar en buena comunión con Dios. Entonces es difícil que usted entienda de acuerdo a la voluntad y a los preceptos de Dios lo que dice la palabra. Entonces note que el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, aquí hay una dificultad, no entenderla. Pero repito, eso se debe a razones
netamente humanas en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando no se entiende? Dice el Señor, viene el malo, o sea, el diablo, y el diablo usa varias maneras, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiero que se entienda esto bien claro. A pesar de que usted no lo entienda, lo que usted escucha de la palabra llega a su corazón. Así usted no entienda ni la J ni la tilde, pero ella llega a su corazón con el propósito de hacer algo en su vida. Por ejemplo, una de las grandes obras que Dios quiere hacer en nosotros es moldear nuestro carácter. ¿Ven? Otra de ellas es organizar nuestra familia. Otra de ellas es organizar nuestro vocabulario, nuestra manera de pensar, de actuar, nuestra manera de reaccionar, y pare de contar. Entonces la palabra de Dios, ella llega, ella entra al corazón, así usted no lo entiende. Pero hay un conflicto acá, y es que en este pasaje se está explicando que este tipo de situaciones tiene que ver con la semilla que cayó junto al camino. Vuélvase al versículo 4. Vamos a estar yendo a la frase y luego a la explicación. En el versículo 4, note que ocurre algo. Cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué quiere decir eso? Que no produjo. Usted sembró, hizo su arado en el terreno, en la finca, en la granja, y empezó a sembrar allá donde aró, pero hubo una semilla que cayó en la parte de la orilla del camino. Allí van a llegar las aves y van a comer. Y la semilla que se comen las aves no produce. Entonces, ¿qué tipo de situación es esta? Vamos a repetir el versículo 19. Es aquella situación cuando una persona oye la palabra pero no la entiende, y a pesar de que se instala en el corazón suyo, el diablo no tiene mucho esfuerzo para hacer, simplemente la arrebata, porque usted se quedó con el hecho de que, yo no entiendo eso que me dijeron, o yo no entiendo eso que leí, y usted se queda con esa idea allí nomás. Es más, a veces le agregan algo más. No, yo soy muy bruto, yo no entiendo la Biblia. Eso es para gente que no tiene oficio. Eso es para gente así y asado. Entonces Dios, que quiere lograr organizar su vida, no puede hacer nada. Dejemos eso ahí, pasamos a la siguiente, volviendo al versículo 5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, o sea, había mucha piedra, escombros, y no había tanto terreno fértil. Y brotó pronto, igual nació. Pero ¿qué ocurrió? Porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué dice el versículo 20? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Oiga, este la entiende. El primero no la entendía. Este la entiende. Observe, versículo 20. Es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, me encantó cómo predicaron, me gustó la enseñanza, me gustó el folleto que leí, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, en el primer problema que tenemos, en la primera prueba, y las pruebas son necesarias que vengan siempre, seas cristiano o no seas cristiano, Dios siempre te va a mandar pruebas, porque las pruebas son la manera de Dios llamar tu atención y de hacerte saber que Él está allí, queriendo rescatar tu alma. Si no hay pruebas, es difícil que nosotros sintamos la necesidad de Dios. Entonces el texto está diciendo, vamos a repetirlo, el 21, pero no tiene raíz en sí. Mire, vamos a repetir, la oye, la entiende y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Qué ocurre? Cuando viene la aflicción,
o la persecución por causa de la palabra, cuando empiezan la familia y los amigos a molestarte, a causarte circunstancias difíciles de soportar porque eres cristiano, entonces ya como que, uy, esto como que no es conmigo. Y hasta ahí llega el gozo de haber escuchado, de haber entendido. Viene la prueba, y mencionábamos en las alabanzas, viene la escasez económica, viene el problema de salud, y ojo con esto que voy a decir, grábaselo en su mente. Usted lleva una vida tal vez normal, tranquila, no tan perfecta, pero sí con mucha tranquilidad, y llega a los pies de Cristo. Es muy, pero muy posible que usted empiece a tener problemas. Porque al llegar a los pies de Cristo, ocurre algo, y debe entenderlo. Es que usted ha salido del dominio de Satanás. Y Satanás no se va a quedar quieto, él tiene que buscarlo por cielo, tierra y mar. Entonces ahí vienen las pruebas para que usted vuelva a él. Digo esto porque hay mucha gente que cuando empieza a buscar de Dios y le vienen los problemas, termina concluyendo lo siguiente: ahora que estoy verdaderamente buscando a Dios, ahora que estoy más entregado o entregada, tengo más problemas, entonces mejor me quedo donde estaba o como estaba, quieto. Y mucho cuidado con eso, porque Satanás está logrando su efecto, ¿no? Está logrando su propósito. Siempre va a llegar, y el Señor lo dijo muy claro. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 14, no pierden el pasaje de Mateo. En Hechos capítulo 14, en el versículo 22. Hechos 14, 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y cuando Pablo dijo esto, si usted lee los 2 versículos anteriores o los 3 versículos anteriores, a Pablo le habían dado una tanda de piedras, lo habían apedreado. Y cuando los judíos se apedreaban era para eliminar a la persona, y Pablo cayó como muerto. Por eso lo dejaron quieto y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba ya muerto. En medio de ese dolor, Pablo vuelve a entrar a la ciudad y le dice a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones. Y note cómo dice el versículo, obsérvenlo bien, confirmando los ánimos. Como una persona que ha sido golpeada con piedras y que la dejaron prácticamente difunta, tiene la capacidad de decirle a otro que está mejor que él: hermanos, hay que tener ánimo, hay que tener fe. Y esto para que ellos entendieran y para que nosotros sepamos hoy que las pruebas y las tribulaciones son necesarias. No es cierto en ningún momento y bajo ninguna circunstancia que cuando vienen las pruebas es porque Dios se olvidó de nosotros. No, el diablo hace creer, el diablo hace pensar que Dios no nos está escuchando. Todo lo contrario, una prueba es lo mismo que cuando usted como padre, o su padre o su madre, si es hijo, tomó el rejo y le dio una buena tanda. ¿Sabe por qué lo hizo, verdad? ¿Sabe por qué lo hace? Porque quiere corregirte, porque te ama. Entonces las pruebas, creo que lo hemos compartido, son la manera de Dios corregirnos. Pero no tanto porque Él quiera corregirnos de esa manera, sino porque es la única forma en que nosotros entendemos que debemos humillarnos delante de Él. Si no hay pruebas, difícilmente buscamos humillarnos y concentrarnos más en la presencia de Él. Amén. Entonces volvemos a Mateo 13, y Mateo nos está diciendo, Jesús nos está diciendo: cuando viene la aflicción o la persecución,
por causa de la palabra luego tropieza. Entonces no queremos volver, no queremos orar, no queremos nada. Y sabe una cosa, hermano, en este texto, y con la explicación que va a venir ahora, yo quiero que usted entienda algo. Escuche esto, si se lo han enseñado de una manera diferente, puede usar 50 pasajes que pudieran contradecir cualquier enseñanza que usted haya recibido en contra de lo que va a escuchar ahora. Pero cuando usted se entrega a Dios, Dios no le ofrece momentos agradables aquí en la tierra. Dios no promete que todo va a ser color de rosa. Acabamos de leer un pasaje en Hechos 14:22 que dice que es necesario que a través de muchas, y cuando dice muchas yo no creo que sean dos, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Digo esto porque sé que hay doctrinas donde se enseña que si usted se entrega a Cristo, la vida suya va a cambiar, va a ser próspera, todo le va a salir bien, los negocios, la familia. Si fuera así, hermanos, la vida, entonces Pablo no hubiera sufrido lo que sufrió. Si fuera así la vida en Cristo, Cristo no hubiera tenido que ir a la cruz y sufrir de tal manera por nosotros, si fuera tan fácil. Y podemos leer el pasaje, por ejemplo, de 1 de Pedro, capítulo 1, y va a encontrar usted la razón por qué tiene que ser así. Versículo 6. Dice, viene hablando de la esperanza que tenemos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Viene hablando de la esperanza que tenemos en el Señor, de lo que nos espera a nosotros en el cielo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, hay alegría en Cristo, es verdad, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oiga, si es necesario, o sea, si a Dios le toca, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Y aquí está diciendo cantidad y calidad, o sea, muchas y de diferentes formas. Versículo 7. ¿Por qué la prueba? Aquí está la razón. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? Dos razones. Una, porque tiene un valor muy alto, es mucho más preciosa que el metal más precioso, mucho más preciosa que el oro, y porque cuando ella pasa por pruebas, atención, se obtienen los resultados que termina mostrando el versículo, porque es una fe que va a crecer en alabanza. Usted va a alabar más a Dios. Note y examine por qué usted no alaba tanto a Dios. De pronto tiene que pasar por algunas pruebas. Si hallada también en honra, en gloria, o sea, es para que crezca su fe. Entonces, volviendo a Mateo 13, está diciendo que hay un tipo de corazones que oye la palabra, la entiende, la recibe con gozo, pero cuando viene la prueba, bajan los ánimos. Una pregunta, hermano, y la he hecho varias veces. Cuando usted está en pruebas y deja de buscar de Dios y deja de congregarse, ¿quién sale perdiendo? ¿Logra resolver algo así? Piénselo. Cuando el Señor dice, venid a mí, el Señor dice, acercaos confiadamente ante el trono de la gracia y hallaréis misericordia y oportuno socorro. Entonces, ahí en Mateo, hermanos,
está mostrándonos que hay personas que no soportan la prueba. ¿Y qué hacen? Se van. Entonces ya llevamos dos personajes. Uno cayó junto al camino. Ese tipo de personas que oyen la palabra, no la entienden y no quieren entenderla, se seca lo poquito que se oye. Pero también está la persona que entiende, que recibe la palabra, la recibe con gozo, pero cuando viene la mínima prueba, chao, adiós Señor, yo resuelvo mis cosas yo solo, quédese quietico allá, etc. Versículo 22 de Mateo 13. ¿Estamos en Mateo 13? Vamos para el tercer terreno, el tercer personaje. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero que leamos esto en Lucas 8, porque tiene otro término que nos va a ayudar. En Lucas capítulo 8, versículo 14. Y si queremos nos quedamos ahí porque es la misma lectura. Hechos 8:14, ¿lo tenemos? Dice, Lucas 8:14. Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, esa es la que estamos mirando ahora, ¿no? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, miren esta, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Negocios, trabajos, riquezas, deportes, una cantidad de cosas que ocupan nuestro tiempo, y Dios queda a un lado. El día más propicio para hacer deporte es el domingo, ¿verdad? Los negocios, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar aquí, tenemos que fiar allá, tenemos que pagarle a este proveedor, tenemos que cobrarle a este cliente, tenemos que... Los negocios, los afanes de la vida nos enredan, nos envuelven, nos ahogan nuestra fe. Con esto no estamos diciendo que es pecado trabajar en negocios. Lo que el Señor está diciendo es que esto termina desplazando al Señor y ahogando tu poquita fe. Y dice, y no llevan fruto. Entonces, tenemos tres tipos de personajes. Los tres personajes que hemos mirado, todos oyen la palabra. ¿Sí? Todos la oyen. Unos no la entienden, otros la reciben con gozo y otros no dejan o se dejan influenciar y enredar por los problemas. Hasta ahora, hermanos, pudiéramos preguntarnos en cuál de esos tres estoy yo. ¿Cuál de esos terrenos es mi corazón? Porque a la hora de la verdad, la palabra tierra en este relato es la palabra corazón. Es decir, es aquel corazón donde cae la semilla de la palabra de Dios. Ahora vamos al último versículo, aquí en este relato de Lucas, en el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, es decir, aquellos que se llenan de buenas intenciones, de sinceridad, retienen la palabra oída. Aquí hay algo más. Este personaje se preocupa por retener lo que ha escuchado, lo que aprendió. No solamente la entendió, no solamente la recibió con gozo, sino que se preocupó por retenerla. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque la retención es muy importante. Y si no, mire, cuando usted manda a alguien a comprar y en vez de
Un tornillo le trae una tuerca, en vez de azúcar le trae sal, ¿no? Porque no retuvo lo que escuchó. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestros oídos y no la retenemos, es imposible dar frutos. Ahora, el detalle aquí en este pasaje, hermanos, y que queremos algún día entrar en muchos detalles, valga la redundancia, es los frutos que damos. Note algo aquí, pero aquí sí hay que volver a Mateo, porque Mateo tiene unas expresiones matemáticas que yo no sé si a usted le darán. Aquí tenemos gente inteligente en el campo de Pitágoras, ¿sí?, de las matemáticas, y vamos a ver si estas cuentas dan, porque el otro día yo hablaba con una hermana y ella me dice que eso no es posible. ¿De qué estamos hablando? Yo le decía a una hermana, mire hermana, yo estoy 200% seguro que esto va a ocurrir, no me acuerdo de qué hablamos. Entonces ella me dijo, hermano, esa expresión matemáticamente no es posible, la máxima es 100%, ¿no? Ahí por abajo. Pero noten algo aquí, en el relato de Mateo 13, en el versículo 23, aquí hay una expresión matemáticamente imposible. En el versículo 23 de Mateo 13 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, los de corazón recto y bueno, los que tienen buenas intenciones y son sinceros, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 30 por 1. 30 por 1 es lo mismo que 300 por 10 y es lo mismo que 3000 por 100. ¿Hay algún negocio que dé 3000%? Sí. Tal vez las pirámides, ¿no? 3000%. ¿Por qué el Señor pone esta frase? Después la vamos a entender a profundidad, pero por hoy, para que no se vaya en el aire, lo que trata de decirnos el Señor, escuche bien, hermano, escuche bien esta explicación porque le puede ayudar mucho. Es que acá dentro de nosotros hay un árbol viejo que ha producido frutos amargos, frutos de odio, de rencor, de palabras deshonestas, de groserías. Hay un árbol cargado de una cantidad de frutos que usted ha llevado durante toda la vida, y eso es lo que genera el carácter que nosotros tenemos, a lo que le llamamos mal genio y muchas cosas más. Por eso es que pensamos mal, por eso es que hay tanta cosa difícil de superar en la parte más interna de nuestro ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted escucha la palabra de Dios, póngale cuidado, la oye, la entiende y la retiene, Dios quiere que usted entienda que ese árbol viejo debe ser arrancado. No sé si me está entendiendo. Y Dios, a través del Espíritu que nos da al momento de obedecer, da un fruto llamado el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, donde dice el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, misericordia, benignidad, templanza, y hay otros más que ahora no las tengo presentes. Entonces son cosas, digamos, que se van multiplicando en usted. Vamos a mencionar una. Parece que se relata la palabra misericordia. Y misericordia, para entenderlo ahora un poco rápido, está relacionado con la capacidad de perdonar. Si usted es una persona que difícilmente olvida lo que le hacen, usted no tiene capacidad para perdonar. Ese fruto forma parte del árbol viejo, la incapacidad para perdonar. Entonces, una vez usted se convierte al Señor, si es de corazón bueno, si la palabra cae en buen terreno y usted tiene corazón recto y usted tiene buenas intenciones y es sincero, entonces usted tendrá capacidad para perdonar a 30, a 60 y a 100. ¿Me están entendiendo? Una sola bondad del fruto del Espíritu, la capacidad de perdonar, se puede multiplicar. Y Dios, a través de la obra que su palabra y su Espíritu quieren hacer en nosotros, Él tiene la capacidad
de lograr eso en nosotros. Por eso, con lo que acabo de explicar, es que se puede entender, y ojalá se entienda, una expresión que también matemáticamente se sigue sacando cálculos de ella. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado la expresión 70 veces 7, ¿verdad? Cuando Pedro le pregunta al maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? 7 veces. Y el judío perdonaba 3 veces nomás. Pedro quiso como que congraciarse con el Señor y dijo, 7 veces. Y el Señor le dice, no, debes hacerlo 70 veces 7. Eso en las matemáticas actuales es 70 multiplicado 7 veces, o sea, 70 a la 7. 70 por 70 y el resultado es por 70 y ese resultado otra vez por 70. Averigüen cuánto da. Entonces uno, no he terminado la explicación, cuando uno se encuentra con ese relato y uno dice, uy, el Señor, ¿por qué nos pide esto? Esto es imposible. No, es imposible. Si usted, voy a repetir lo que Mateo está diciendo, voy a repetirlo, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, usted va a tener la capacidad de perdonar. Pero devuélvase un momentito. ¿Por qué usted no tiene esa capacidad tan grande de perdonar? Porque la palabra no ha hecho el trabajo que debe hacer en esa tierra. O porque la tierra no es tan buena tierra. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros miremos qué tipo de terreno somos nosotros. Porque Dios sí nos da la capacidad de multiplicar a 30 por 1. O sea, de invertir 1 y sacar 30%, perdón, 3000% de utilidades espirituales. Lo que quiero decir con todo, lo que el Señor nos quiere decir con esto, es que Él quiere sembrar, habiendo arrancado el árbol viejo, que tiene malos frutos. Voy a repetir esos frutos: odio, celos, pleitos, enemistades, adulterios, fornicaciones, ¿sí? Envidias, detracciones, injusticia, avaricia, desagradecimiento, ingratitud, desobediencia. Ese fruto, ese árbol que tiene este potencial de frutos amargos, el Señor lo quiere arrancar de nosotros. Él dice, quítese de vosotros toda amargura. Y Él quiere sembrar, a medida que tú crees de corazón en la palabra que oyes y entiendes, Él quiere sembrar un árbol de buenos frutos. Y que tú seas una persona amable, y que tú seas una persona apacible, misericordiosa, benigna, pacífica, de limpio corazón, mansa, humilde. Dios lo puede lograr. ¿Pero de qué depende? ¿Sabe de qué depende? Del tipo de corazón que tú tengas. Ya no depende del poder de Dios. Ojo, el poder de Dios está disponible las 50 horas del día para ayudarte, pero depende de tu corazón. Entonces aquí hay una pregunta para usted resolver. ¿Usted está dando fruto, hermano? Mire, dice a 30, a 60 y a 100 por 1. Voy a usar la idea que empleó Abraham con el Señor, porque Abraham le dijo al Señor, si hay 50, luego le dijo si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 5, no destruyes a Sodoma. Mira, hermano, no se vaya a 30, venga a 5, baje a 5. ¿Usted está produciendo el 5 por 1? Es decir, acá en la vida interna suya, Dios está produciendo frutos, así sea el 5 por 1. Y hago la pregunta para que usted medite que es necesario que usted y yo empecemos a preocuparnos para que el Señor genere frutos desde nuestra vida interna. Pero no se generarán frutos jamás si nosotros no escuchamos la palabra con un buen corazón. ¿Y cómo es eso de escucharla con buen corazón? Con un corazón dispuesto a oír, dispuesto a aprender, dispuesto a creer, dispuesto a retener, dispuesto a obedecer.
Cuando usted escuche la palabra, no vaya a simplemente oír una lectura más, porque no es una lectura más. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted no se acerca a un libro más. Cuando usted se siente a escuchar una prédica, no es un discurso más. Es la palabra de Dios que quiere cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de organizar las ideas y de proyectar la vida. Entonces, para eso, hermanos, el Señor nos está diciendo qué tipo de terreno tienes tú. Hay un terreno malo, donde la semilla cayó junto al camino. Ese terreno junto al camino, ¿qué ocurre? Entiende la palabra, pero el enemigo la arrebata. Y prepárese, porque usted tal vez está entendiendo lo que está escuchando ahora, pero al salir por esa puerta, se olvide todo. Y los que vienen el miércoles les preguntamos, y yo me acuerdo que usted abrió la Biblia. Yo me acuerdo que usted leyó en Mateo. El enemigo tiene la capacidad de arrancarla. Así que para esto hay que repetirla, meditarla para poderla retener. Segundo, el otro terreno. ¿Cuál es el otro terreno entonces? El que cayó entre pedregales. Brotó, pero vino la aflicción, vino la prueba, y Dios manda la prueba es para que te fortalezcas buscándolo a Él, pero tú pensaste que esa prueba era porque te convertiste al cristianismo, que mejor te va a sacar como estaba y vuelves atrás. No, la prueba es un regalo de Dios. Yo no sé si usted lo mira así. Lo puede leer en Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30. Es un regalo de Dios. ¿Sí? Usted cuando recibía el azote de mamá, usted pensaba, yo pensaba muchas cosas feas. Yo creo que tal vez a usted le pasó lo mismo. Y le digo a los chicos que reciben regaños de mamá y de papá, que creen que es que mamá no los quiere, ¿verdad? Que creen que mamá es cansona, que creen que mamá es esto. Resulta, chicos, que tienen que pasar los 22, 23 años para entenderlo. A algunos les cuesta más. Cuando pasen la barrera de los 22 o los 25 van ya sé por qué mamá me pegaba, ya sé por qué papá era cansón. Entonces, a medida que crecemos en la palabra es que nos vamos a dar cuenta por qué Dios permite las pruebas, porque están buscando siempre producir algo bueno. En Santiago capítulo 1, 2 al 4, ahí hay algo de eso. Entonces, ese es otro tipo de personas que reciben la palabra, pero si tienen un problema, se apartan. Si viene la prueba, ya no quieren volver. Entonces, ese tipo de terreno también es malo. El otro terreno es el que fue sembrado entre espinos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que se dejan regar por los placeres, por los negocios, por los trabajos, por los problemas, y no llevan fruto. Se dejan enredar por las situaciones de la vida, ¿sí? Y no les queda tiempo para nada. Ese es el tercer terreno. Y el último terreno, el versículo 23, estamos en Mateo 13, es el terreno que oye, entiende y retiene, según Lucas 8, 15, ¿verdad? Los que oyen y la retienen. Aquellos que se preocupan, bueno, esto que escuché hoy lo voy a guardar, lo voy a anotar, lo voy a repetir, para que se quede grabado en mi corazón y el enemigo no lo arrebate. Así que, hermanos, dentro de todo esto, usted analiza. Último dato para terminar. La lista de los 3 porcentajes que aparecen ahí en versículo 23, de 30, de 60 y de 100, les voy a dar una última idea para luego algún día meditarla. Es lo siguiente: la primera cifra está al revés, ¿no? 160 y 30. Vamos a empezar por la menor, 30. El 30 por 1 es el trabajo que Dios internamente quiere hacer en tu vida. El 60, tómalo como lo que Dios a través de iglesia quiere hacer en tu vida, ahora lo vas a entender. Y el 100 es, repito, el 30
es lo que Dios internamente quiere hacer en tu vida. El 60, lo que quiere hacer en tu familia. Y el 100, con la iglesia. Para que lo entienda más claro, el 30, lo que quiere hacer en tu vida es todo aquello que tienes que cambiar. Todo. O sea, preocúpate primero por tu propia vida y resuelve situaciones con Dios en tu propio ser. El 60, dificultades en la familia. Dios quiere producir frutos a nivel familiar, armonía entre esposo y esposa, armonía entre padres e hijos, hijos y padres, pero tiene que escucharse la palabra y retenerse a nivel familiar. Y el 100 es lo que puedas dar como iglesia. ¿Sí? Son maneras de entender esto, pero que luego las estudiaremos más a profundidad. Por ahora, hermano, preocúpese por saber qué tipo de terreno es usted. Y si usted sintió que es del terreno que está junto al camino, o sintió que es el de los pedregales, o el de espinos, simplemente y humildemente arrepiéntase ante Dios y pídale que le perdone y que le ayude, Él lo va a hacer, porque Él lo puede convertir en el terreno del versículo 23, en buena tierra. Así que no se preocupe tanto si usted, al meditar en lo que hoy compartimos, dice: uy, yo como que estoy en este grupo más bien. No, Dios te ayuda si te arrepientes, te ayuda a que seas buena tierra y produzca fruto en tu vida, en tu familia, en la iglesia. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.